Buenas tardes. Ok. Ahí está. Bien, perfecto. Ya, ahí está. Bueno, buenas tardes para aquellos que se quedaron. El tema de lo que le vamos a hablar en estos 20 minuticos que tenemos acá es cómo optimizar los costos operativos en la generación de aire comprimido de su planta. Viene como empatado con lo que estaba hablando ahora Neumática del Caribe, dando el ingeniero Roldán su última recomendación al final, que tengan muy en cuenta esos costos de energía porque son los que realmente van a hacer la diferencia en la capacidad productiva de su planta. Entonces hay 4 preguntas que les voy a poner sobre la mesa. ¿Sabe usted cuánto le cuesta comprimir el aire? ¿Conoce el costo de las fugas en la red de aire? ¿Sabe si está mal dimensionado? ¿Conoce el impacto de no tratar el aire? Y estas preguntas vienen ¿por qué? Porque aunque tenemos la concepción de que el aire es gratis, y realmente el aire es gratis, acá lo respiramos y nadie lo está cobrando, comprimir el aire es muy costoso y si no lo hacemos de manera eficiente, perdemos competitividad en nuestra mina. Entonces vamos a resolver esas 4 preguntas en estos 20 minuticos que tenemos acá. Cuando ustedes hacen una inversión de maquinaria, y en este caso específico de compresores, cuando uno mira el balance a 10 años, el mayor costo está en el rubro de energía eléctrica. La inversión realmente es más o menos un 15% del costo del equipo, entre un 7 y un 15%. En 10 años los costos de mantenimiento igualan la inversión del equipo, pero la porción más grande de la torta es el consumo energético. Entonces debemos concentrar todos nuestros esfuerzos en tener equipos eficientes, no en equipos más baratos, en inversión inicial. Ese es el primer mensaje. Miremos un ejemplo acá. Si tenemos un compresor de 50 caballos, ¿cierto?, que entrega más o menos 236 CFM a una presión de trabajo de 110 PSI, y digamos que este compresor lo vamos a trabajar 24 horas, 7 días a la semana, lo que me dan 8.760 horas de trabajo. Pongamos un costo de kilovatio bien bajito, utópico, de 180 pesos, ahora está mucho más costoso. Hay regiones en minería sobre todo donde están entre 400 y 450 pesos el valor del kilovatio hora. Digamos que para este ejemplo compraron los kilovatios en bolsa y tienen un precio bastante bueno. Si lo miramos, tenemos una inversión más o menos de unos 40 millones de pesos, acá está en dólares, pero más o menos 40 millones de pesos para ese equipo. Tenemos unos costos de mantenimiento en 10 años, más o menos de 41 millones de pesos, y la energía que se va a consumir ese compresor va a ser más o menos de 470 millones de pesos en esos 10 años. ¿Se dan cuenta? Que pesa el 85% sobre los costos operativos que voy a tener en 10 años de mi estación de aire comprimido. Entonces, a lo que le debo parar muchas bolas es a ese tema de la energía, de la eficiencia en la generación de aire comprimido y no en la inversión inicial de los equipos. Para poder resolver esa pregunta, nosotros los podemos ayudar. La mayoría no conoce cuánto le cuesta producir el aire comprimido en su mina. No saben que tienen un compresor que genera aire y de ahí para, pero no saben cuánto les cuesta. Ese realmente es nuestro trabajo. Nosotros no vendemos compresores, realmente lo que hacemos es ayudar a las compañías a que sean más eficientes con sus sistemas de aire comprimido. ¿Qué hacemos nosotros? Un ingeniero nuestro va, revisa su planta, revisa cómo está la instalación de su planta, si es una planta existente, si es una planta nueva, pues hacemos el mismo trabajo, pero de diseño sentado con el departamento de ingeniería de cada uno de ustedes. Miramos y levantamos nuestro P&ID, conectamos unos equipos de medición en su estación de compresores, los dejamos más o menos 2 semanas conectados. Después de eso bajamos nuestra información, identificamos cuál es el perfil de demanda de su planta y les decimos, como están ustedes actualmente,
¿cuánto les está costando producir el aire comprimido de su mina o de su planta? Exactamente cuánto les cuesta. Luego pasamos a un software nuestro diseñado por Kaiser, y en ese software lo que podemos hacer son simulaciones virtuales de si tuvieran cierta configuración de equipos, cómo sería el efecto para disminuir los costos de energía. Y se los mostramos. Luego diseñamos cuál sería la mejor estación para que ustedes funcionaran de esa forma. ¿Me explico? Por ejemplo, en este ejemplo tenemos 3 compresores trabajando de esta forma. Aquí tengo un tanque pulmón, otro tanque pulmón, y al final del ejercicio nosotros llegamos a que ustedes deben necesitar solamente 2 compresores y deben ponerle mucho cuidado al tratamiento de aire comprimido y a su red, que ya les voy a mostrar en las 3 preguntas siguientes. Y llegamos a decirles cuál es la estación, cuál es el ahorro energético que podrían tener con esa estación. Es más, si se dan cuenta acá ni siquiera tienen que hacer inversión de equipos. De los 3 equipos que tienen, solamente ponen 2. Tienen que hacer de pronto un poquito de inversión en tratamiento, que va a ser mucho más barato que trabajar 3 equipos a cargas parciales. Diseñamos la estación como debe ser para que su estación esté muy aireada, porque también la temperatura del cuarto de compresores afecta la eficiencia de los equipos. Finalmente, pues el aire es un gas y está atado a la ley de los gases. Entre más frío esté el ambiente y el aire que entre a la cámara de compresión, pues mejor es la eficiencia volumétrica del sistema. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, les mostramos cuál es su perfil de demanda, su perfil de presiones y la forma adecuada en que usted debe trabajar su estación de compresores. Ese es el trabajo inicial que hacemos nosotros. Otro tema importante, una vez usted ya ha arreglado el tema de su estación de compresores, es el ver el tema de las fugas. Las fugas están presentes todo el tiempo y nosotros nos acostumbramos a ellas, que es lo peor. A veces pasamos cerca de la tubería de la red y escuchamos el sonidito de la fuga y decimos, ve, ahí hay una fuga, pero al contrario, antes me ayuda a airear la mina. No, recuerden los que les mencioné al principio, el aire es gratis, pero comprimirlo cuesta mucho dinero y el compresor no diferencia entre martillo, entre perforadora y entre fuga. Él genera aire comprimido para todos los usuarios y cuesta mucho dinero. En este ejemplo les voy a mostrar unas fugas que usualmente nosotros podemos encontrar en una planta o en una mina. Mire una fuga de 0.8 milímetros, que es un 32avo de pulgada, a una presión de 90 psi. El caudal perdido por esa fuga son 1.48 CFM. Que más o menos para esta configuración de potencia específica de un compresor de 125 caballos con un precio de kilovatio de 250 pesos. Miremos acá, tenemos 0.3 kilovatios y eso traducido al año son 2.478 kilovatios que multiplicados por 250 pesos, que es un costo de kilovatio bien bajo, me dan 619.700 pesos. ¿Cierto? Por 30 fugas que tengo ahí, son 18 millones de pesos al año en fugas. Miremos el mismo ejercicio con una fuga de un 16avo y con una de media. Tenemos en total 120 millones de pesos al año que se me van en fugas. Es un mundo de plata. Y yo paso todo el tiempo por ahí, veo las fugas. Y seguro en una mina cualquiera o en una industria cualquiera encuentro muchas más fugas que estas. Les cuento una historia de una compañía de gaseosas muy conocida. Corrigiendo las fugas, ellos apagaron un compresor de 250 caballos. O visto de otra forma, tenían 250 caballos para generar fugas. Una ineficiencia. ¿Y esto cómo le pega? Le pega indefectiblemente a mis costos de producción y al precio del producto final. Estudios recientes han mostrado que más o menos el 35% del costo del producto final se debe a consumo de eléctricos. Y de ese 35%, casi el 60% es de generación de aire comprimido. Entonces, lo que podamos hacer en bajar los costos de generación de aire comprimido le va a impactar directamente a la competitividad de mi compañía. Ahora bien, hay fugas que podemos escuchar, pero hay fugas que realmente son muy pequeñas y no las podemos detectar. Nosotros le podemos ayudar con eso también. Tenemos
todo un equipo completo de ingenieros nuestros que se van con un equipo de ultrasonido por toda su red. Les marcamos en dónde están las fugas y cuánto le está costando esa fuga que ustedes tienen ahí. Lo hacemos por toda la red. Se las marcamos, pero el ejercicio práctico nos ha dicho que lo mejor que debemos hacer es ir con una cuadrilla de mantenimiento de una vez de la compañía de ustedes y a medida que las vayamos demarcando, las vayamos corrigiendo. Porque en muchos estudios donde hemos hecho, volvemos a los 6 meses y está la misma marquita ahí con la misma fuga. Entonces es un trabajo perdido. Entonces lo mejor es, vamos detectando con nuestro equipo de ultrasonido, les decimos dónde están, se las cuantificamos, las corregimos y seguramente les puede pasar lo que le pasó a esta compañía de gaseosas y apagarán uno de los compresores que ustedes tienen. Y eso es un ahorro de dinero bastante interesante. Otro problema que hay en la generación de aire comprimido es el dimensionamiento de la red. Aquí hago una analogía que de pronto es más conocida para todos. Si yo tengo una subestación eléctrica y voy a colocar un equipo de consumo eléctrico a cierta distancia, entre más lejos lo ponga, el cable debe ser mucho más grueso para que la caída de voltaje sea menor, ¿cierto? Entonces aquí pasa más o menos lo mismo, pero aquí lo que no quiero evitar es la caída de voltaje, sino lo que quiero evitar es la caída de presión. Entonces, entre más lejos esté mi usuario de aire comprimido, más grande debe ser el diámetro de la tubería para que la presión no se caiga. ¿Por qué? Porque yo, si tengo una red mal dimensionada y mi usuario, una perforadora o un martillo rompedor, necesito 80 PSI y tengo una red mal dimensionada, tengo que poner mi compresor a 125 PSI. Y más o menos por cada 5 PSI que le suba la presión al compresor, es más o menos un 3% de sobreconsumo de energía. Entonces debo esforzar mi compresor a que consuma más energía por una red mal dimensionada. En este ejemplo que tengo acá, por ejemplo, necesito 80 PSI en mi usuario. Tengo un PSI de caída de presión, esto sería lo esperado, la columna moradita. 80 PSI en mi usuario. Un PSI que tengo de caída de presión en la red, que eso es lo permisible. Cuando uno diseña una red, la diseña de tal forma que en el punto más lejano máximo haya entre 1 y 2 PSI de caída de presión. Luego tengo una caída de presión en el tratamiento de aire comprimido, que la permisible es de 10 PSI. Tengo una caída de presión dentro del cuarto de compresores, que lo permisible es 1 PSI. Y tengo un diferencial en el compresor para que trabaje entre carga y vacío de 3 PSI. O sea que al final yo debería poner mi compresor a trabajar en 98 PSI para tener los 80 PSI. Pero lo que yo encuentro en la realidad es que necesito los mismos 80 PSI, pero tengo una red mal dimensionada con una caída de presión de 15 PSI. Luego tengo una caída en el tratamiento de otros 15 PSI, cuando lo permisible son 10. Tengo una caída de presión de 2 PSI dentro del cuarto. Luego tengo una caída de presión de 10 PSI en el diferencial de compresor. Perdón, no una caída de presión, sino mal seteado mi compresor en 10 PSI. Y al final lo estoy trabajando en 122 PSI cuando debería trabajarlo en 98. ¿Y cuánto me va a costar eso? Ya se lo muestro acá. En este caso, mire, debería trabajarla de 98, pero lo tengo en 122. Es decir, que tengo 24 PSI más de lo que debería tener. ¿Y eso cuánto me significa? Me significa casi 25 millones de pesos al año en sobrecostos de energía por subir la presión a un promedio de 250 pesos el kilovatio. Si lo ponemos a la realidad, es mucho más dinero. Pero la cultura siempre nos ha dicho, si no funciona, súbale la presión al compresor. Pero no estoy teniendo en cuenta que por cada 5 PSI que le suba o cada 10 PSI es un 5% de sobreconsumo de energía. Entonces debo, si lo estoy haciendo desde el inicio, diseño bien mi red para que tenga un PSI máximo de caída de presión. Si ya la tengo, replantéeme y miro cuánto me cuesta cambiar esa red versus si la dejo, cuál es la caída de presión y cuál es el sobrecosto que tengo ahí y cuál sería mi costo-beneficio y el retorno de esa inversión. Y en eso también lo ayudamos nosotros. Este es pues el mismo ejemplo que les estaba mostrando y la conclusión a la que llegamos. En realidad es necesario
incrementar la presión del compresor, o lo que necesito tener es una red bien dimensionada. Por último, en la industria se utiliza muchísimo tratar el aire comprimido. El aire es muy higroscópico y por su característica, cuando yo lo comprimo, elevo la temperatura y al elevar la temperatura absorbo toda la humedad y esa humedad se va hacia mis máquinas. Como les mencionaba, en laboratorios, en empresas farmacéuticas, en ensambladoras o en general en toda la industria se utiliza tratar el aire. Tratar el aire para que no dañe mis elementos neumáticos ni mis procesos. Pero en la minería no hemos tenido mucho esa cultura. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo daños en las puntas de los martillos, tengo daños en las perforadoras. Lo que hago es colocar trampas de condensados dentro de las minas, pero eso finalmente no funciona bien. Lo que hago en esas trampas de condensados es retirar el 80% de la humedad en forma líquida, pero me queda el 20% en vapor de agua, que cuando lo utilizo en mi herramienta neumática se expande, se vuelve agua en forma líquida nuevamente y hace que mis herramientas neumáticas duren mucho menos. Entonces, si tengo unas puntas que me pueden durar 6 u 8 meses, cuando tengo agua no me van a durar, o al contrario, cuando lo trato me pueden durar casi 2 años. Y a veces lo miran por el costo, y finalmente el costo no es relevante. Casi que el tratamiento de aire comprimido en una estación, en un compresor, puede estar entre el 9 y el 10% del costo de inversión del compresor. Pero lo que me significa tener un martillo o una perforadora dañada, que tengo que parar un frente de trabajo y que tengo que comprar más elementos de falla, me suben los costos de mantenimiento. Hace mucho tiempo, un par de años, un señor que tenía una mina de carbón hacia el norte de Boyacá, en Socha, cerca Paz del Río, quería comprar un compresor de 8 martillos de 40 caballos, pero en el stock realmente no lo teníamos. El único que había era un compresor con secador incorporado. Entonces le digo, no importa, me lo llevo. Vale un 9% más, pero me lo llevo porque necesito poner a trabajar mi mina. Después me llamó y me dijo, usted me mintió porque el compresor no alcanzaba para 8 martillos, me alcanza para 10. Claro, y tiene sentido. Cuando yo estoy enviando dentro de mi tubería el aire con condensado, me está quitando capacidad de transporte, porque estoy llevando agua con aire. Cuando lo tengo seco, estoy llevando solamente aire y le alcanzó para más martillos al señor. Entonces, hemos tratado de migrar esas buenas prácticas de generación de aire comprimido de la industria hacia la industria minera para tener unos resultados muy buenos. En ese señor también las puntas, el tiempo medio entre fallas de sus puntas se elevó casi un 70%. Entonces ya no tenía tantos paros, ya no consumía tantas puntas en sus martillos, le duraban más y aparte de eso, pues empezaron a generar muchísimos más trabajos. Grandes empresas de minería como Milpa, como Carbones Andinos, o en minería de oro como tal vez Continental Gold o con Sandor, ahorita están tratando de migrar también a tener tratamiento en sus estaciones de aire comprimido porque ya vieron el beneficio. Entonces la invitación también es para eso. En muchas minas tenemos manguera subterránea, pero también tenemos tubería. Y aparte de lo que les he comentado del problema que tiene el condensado dentro de las tuberías y de las herramientas neumáticas, me puede pasar esto. Yo puedo tener una tubería de diámetro exterior de 3 pulgadas o 4 pulgadas, y dicen es una berraquera, pero si yo la miro después por dentro, por los problemas de humedad que genera el aire, debe estar así o peor. O sea, ese diámetro exterior de 3 pulgadas tendría un diámetro interior de 1 pulgada o 1,5 pulgadas. Y ya sabemos los efectos. Aparte de eso, todos estos filamentos de corrosión que se generan hacen que el aire sea turbulento. Y al ser turbulento, la conducción de aire me genera caída de presión. Lo que yo debo tratar siempre en ingeniería de aire comprimido es hacer que el aire sea lo más laminar y lo más tranquilo posible para que no se genere caída de presión. Y esto pues va totalmente en contravía de eso. Así debería ser una estación. Mi compresor, mi tanque húmedo o un filtro separador de agua, que aquí saco el 80% de la humedad en forma líquida, mi secador refrigerativo, un filtro
que me filtre las partículas de aceite, porque no es, algunos dicen mejor que vaya aceite para que me lubrique los martillos, pero el aceite del compresor es nocivo para los martillos. El aceite para lubricar los martillos tiene totalmente unas características diferentes que el aceite que yo tengo en el compresor. Y si es posible, para ayudar al medio ambiente, tengo un sistema de manejo de condensados para no enviarlos a las corrientes fluentes en mi mina. Eso es lo ideal para una estación de aire comprimido en minería y en industria también. En conclusión, en estos 20 segundos que veo que me quedan, es importante que ustedes se lleven esto en su cabeza. Es muy importante conocer cuánto le cuesta el aire comprimido, porque si no conozco mi status quo, ¿cómo lo voy a mejorar? Y para eso le ayudamos a saber cuál es el perfil de demanda de su mina o de su empresa, cuánto le cuesta producirlo y qué cosas podemos hacer para disminuirlo. Es importante determinar y cuantificar cuáles son las fugas en su red y corregirlas inmediatamente. También es importante conocer el diámetro de su red, ver cuál es la caída de presión que le está generando un diseño inadecuado de su red y ver cómo lo podemos corregir, cuál es el costo y cuál es el costo-beneficio y el retorno de inversión. Y finalmente, pues saber si tengo tratamiento o no lo tengo, cuál es el adecuado y cuáles son los beneficios que tengo por tener ese tratamiento de aire comprimido. A ustedes muchas gracias por estos 20 minuticos. Una pregunta, claro, ingeniero Roldán. El micrófono ahí, mira. Esto no es una pregunta, sino como aquí estamos hablando de ahorro de energía, independiente de la marca o el producto que se maneje, si hay algo que yo quisiera aprovechar, compartir con ustedes, y es, ¿qué es el aire comprimido? Es una forma de energía, así como la energía hidráulica, como la energía eléctrica, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo con cualquiera de estos equipos es generar energía, pero para generar un caballo de energía neumática, yo necesito 7 caballos de energía eléctrica, para que tengan en cuenta. Eso es lo más importante. Todo esto ya es meterse dentro del proceso en sí, pero el concepto del ahorro de energía tiene que ir más allá. ¿Cuánto me cuesta a mí generar un caballo de energía neumática? Primer punto clave que yo tengo que hacer es verificar efectivamente en qué puntos es mandatorio para mi proceso usar energía neumática. Y ahí sí hacer todo este proceso del tratamiento, porque es fundamental eso. Y segundo, y permanentemente, aparte fugas y todo esto que se da, mirar la racionalización del uso. Por ejemplo, la limpieza. Esos son los orificios que ya cuestan tanta plata producirlos. Usarla a una presión que no es. Toda esa parte que es una práctica muy común en una mina. Ustedes tienen que pensar en eso. El concepto básico es una energía y es una energía costosa, más costosa que cualquiera otra, y por eso su uso tiene que estar muy racionalizado. Gracias. Si tienen preguntas, estamos en el stand 150, allá los esperamos y les resolvemos todas sus dudas. Muchas gracias.